Muy bien, mis queridos, mis queridas. Hoy vamos a compartir la clase número 24. Esta es la clase número 24 del propósito eterno. Así que vamos a orar y vamos a compartir. Espero que tengan su Biblia, sus lápices y sus cuadernos preparados para este día. Así que voy a orar. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das en esta tarde de poder enseñar tu palabra. Revélate, Señor, a través de las Escrituras, y todo lo que estamos aprendiendo es para conocer, Señor, el propósito eterno tuyo. Glorifícate a través de la enseñanza, aclara nuestras dudas, revela nuestro destino, Señor, para que asumamos nuestra asignación profética. Te honramos por los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, mis queridas, mis queridos, vamos a entrar entonces en la clase número 24 y hemos estado tocando las vestimentas de los sacerdotes. Eso es lo que vimos en la clase anterior, entonces vamos a seguir con eso. Sobre la clase del sacerdote. Hay mucha riqueza espiritual sobre las vestimentas. Hay mucha simbología profética. A veces uno cuando estudia los trajes, el color, todas las vestimentas sacerdotales, solo lo que respecta al traje en sí, uno puede encontrar todo el carácter de Cristo solo en el sacerdocio, en la ropa del sumo sacerdote. Imagínense que solamente el sumo sacerdote, cuánto más con el tabernáculo, porque el tabernáculo, cada palito del tabernáculo, cada varilla, cada color, cada entrada, también refleja el carácter de Cristo. Entonces, a través de eso podemos ir viendo el cuadro, el rompecabezas de nuestro destino profético. Por eso la Biblia en sí es enriquecedora, porque podemos ver como un espejo nuestra ruta, hacia dónde nosotros tenemos que ir. E indudablemente, si la gente no estudia, no se prepara, su visión es corta y no puede ver más allá que los propios problemas. Entonces, hoy en esta clase espero tocar varios aspectos sobre las vestimentas sacerdotales, y para eso me gustaría que ustedes anotaran en sus cuadernos Efesios capítulo 4, versículos 22, 24 y Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 11, donde vamos a comenzar hoy día el estudio. Hago esto de leerlo yo para que no haya esa interfase. Habitualmente las conexiones no están muy buenas, entonces para no perder tiempo lo estoy leyendo yo. A mí me gusta que ojalá todos puedan interactuar, leer, compartir, pero la única forma de poder crecer esto es que ustedes mismas vayan abriendo sus Biblias y vayan juntos estudiando la palabra. Yo quiero decirles, el Señor a mí me llevó por más de 4 años a estudiar solo la vestimenta, el tabernáculo. Eso para que ustedes sepan, 4 años. Y ahora puedo ir enseñando las cosas que he ido descubriendo. Aparte, los estudios indudablemente que yo hago afuera, entonces me compensa más y puedo enriquecerme y puedo enseñarles a ustedes con respecto al propósito eterno. Entonces entramos en materia y abro la Biblia en Efesios 4, 22 y 24. Dice así, dice: cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Dice, renovado en el espíritu de vuestra mente
y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y de la verdad. Este va a ser un texto clave de lo que vamos a hablar, porque hablamos dos tipos de vestimenta. Hay una vestimenta vieja y hay una vestimenta nueva. Este va a ser un texto muy crucial del estudio que hoy vamos a señalar. Y el otro es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 9. Dice, ni mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde dice el texto, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni encita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces, aquí vemos nuevamente la vestimenta. Entonces, esos textos van a ser cruciales para lo que vamos a hablar sobre las vestimentas sacerdotales. Ya hemos visto que el sacerdocio del Antiguo Testamento era claramente la sombra de la imagen de la iglesia. Entonces, es un punto relevante que la vestimenta del sumo sacerdote es la imagen clara de la iglesia. Y vamos a considerarlo como el sacerdote el Levítico apunta a la luz del propósito eterno de Dios. Entonces, por un lado tenemos las vestimentas que hablan ricamente del carácter, de la naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia habla la palabra traje. Esa palabra traje, la voy a definir un poquito, significa simplemente un artículo como también una vestimenta. Tiene por un lado un carácter y por el otro lado nos cubre. Eso estuvimos enseñando. Entonces hay dos aspectos importantes en la vestimenta. La vestimenta habla del carácter de la persona que está poniéndose esa ropa, y lo segundo, lo que lo cubre, en la tapa. Es el segundo aspecto. Entonces, eso para que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, eso hablamos en la clase anterior, cómo el sacerdote reflejaba la iglesia. Entonces, ahora que tenemos el carácter del sacerdote, por eso es importante que ustedes, espero que todo lo que hayan aprendido del sacerdote que refleja la iglesia, apunta a otro traje, que lo que vamos a relacionar, que es el traje de boda. El primero refleja la imagen de la iglesia, pero ahora vamos a ver la otra vestimenta, que es la vestimenta de boda. Entonces, en el estudio anterior yo hablé todo lo que respecta al traje del sacerdote, pero vamos a ir apuntando más a otro traje. Entonces, por eso, abran Ruth, el libro de Ruth, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Libro de Ruth, capítulo 3, versículos 3 y 4. Fíjese que el texto dice, te lavarás, pues, te ungirás, vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, esto lo que ustedes ven es una costumbre oriental.
Aquí habla varios aspectos proféticos porque habla de un rescatador. Noemí la había pasado totalmente mal, ya había muerto su esposo y sus dos hijos. Ellos habían perdido los terrenos y ahora ella vuelve a Belén y ahora tiene que un familiar rescatar. Pero ya Noemí ya era una mujer anciana. Por tanto, ella ya no podía tener hijos. Y lo único que le quedaba era justamente Ruth, porque era la nuera que necesitaba nuevamente casarse con un pariente para rescatar a todo el clan. Eso para que lo tengan claro. Entonces, Ruth es el tipo de la iglesia. Entonces, en la figura de Ruth encontramos el tipo de la iglesia. Y Boaz es el tipo de Cristo, que es nuestro rescatador. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo, aquí estamos viendo solo lo que vamos a ver, las vestimentas del traje de esta mujer, cómo se cubre, cómo hace que, por eso los pies del hombre, para que se dé a conocer, ella está tapada, porque es parte de la cultura, y ahora él se da cuenta de que hay una mujer en los pies de ella. Pero ya Noemí había hecho eso estratégicamente, proféticamente, porque nadie estaba rescatándola. Entonces era importante ahora que el familiar saliera al rescate, no había alguien que la rescatara. Entonces eso lo pensó muy bien Noemí. Y ella ahora hace esto Rupá, que es el tipo de iglesia, y ahora va a su rescate. Y ahí recupera todo lo que ustedes pueden leer en el capítulo 3. Es una linda, hermosa historia, proféticamente. Por eso, cada evento que ustedes ven en la Biblia son ventanitas proféticas. Es cosa que nosotros podamos abrirla y podemos entrar al mundo espiritual. Y esto dice que ocurrió a la medianoche. Este evento que les estoy contando, esto ocurrió a la medianoche. Y eso significa que es la última hora del día. Se fija, Jesucristo fue justamente en la noche que fue arrestado. En la noche fue a nuestro rescate. Por eso es profético, ¿se fijan? Y aquí dice que ella fue justo en la noche. Significa la última hora del día. Por eso Noemí, la suegra de Ruth, la preparó para acercarse a Boaz y con la intención de hacerlo su esposo. Por eso Noemí le dijo a Ruth que se lavara, se pusiera una ropa especial y se acostara en sus pies. Entonces, al seguir leyendo, encontramos el resultado de esa acción profética. Entonces, Ruth y Boaz hacen un compromiso y ahora la toma como su novia. Así Cristo y la iglesia. Por eso cuando la iglesia se lava con la palabra, se pone los vestidos correspondientes a su carácter, se humilla, nosotros descubrimos cuál es nuestro rol y nuestro destino profético. Una vez más, Cristo va a volver a buscar a su novia. Y la iglesia tiene que estar preparada en dos aspectos: lavada y con una nueva ropa. Por eso la iglesia hoy día está cubierta con vestido. Y eso corresponde al carácter de Cristo antes que la novia entre al matrimonio. En esa etapa está la iglesia hoy día. Hoy día la iglesia está en etapa de novia, todavía no está comprometida, no está casada. Por eso hay una cena y una gran cena. Hay una boda y una gran boda. En ese proceso está la iglesia. Entonces, cuando uno empieza a unir los cabos, uno se da cuenta cuál es el destino
el rol profético, el propósito eterno que tenemos que asumir nosotros como iglesia. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, donde señala a Dios que dejen a un lado toda la miseria y que se coloquen los hermosos vestidos que Él ha preparado. Entonces voy a mencionar los textos ahora. Uno lo podemos ver en Isaías 52. Isaías 52, versículo 1 y 2. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es un hermoso cuadro que habla aquí, donde la prepara de una esclavitud, ahora la prepara para que ese rescatador se va a casar con ella. Es una hermosa imagen. Y vamos a ver Isaías 61:10. 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se fija cómo la está adornando? Cómo el novio la adorna, cómo la novia se prepara. Y voy a ir a otro texto, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 y voy a leer del versículo 7. Y pongan atención, si va conmigo con la Biblia, el capítulo 7 al 14. Dice, y te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti, te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento entre pacto contigo. Y dije Jehová al Señor, fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazalete en tus brazos, collar a tu cuello. Puse joya en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así fuiste adornada en oro y de plata, y tu vestido era lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Cómo Dios nos ve a nosotros. Cómo Dios, esto es un hermoso poético pasaje. Cómo no siendo nada. Por eso, cuando uno lee estos pasajes, uno se emociona más. ¿Sabe por qué? Porque realmente uno no es nada. O sea, el mundo, Satanás nos ha tenido metido en la tristeza, en el dolor, en el pecado, en el fango de la vida. Pero alguien va a nuestro rescate, alguien nos habla a Dios, y ahí comienza todo ese proceso de redescubrirnos, de saber mi destino, y donde Dios nos adorna con muchas
cosas. Entonces hay cosas que son joyas espirituales y hay cosas externas e internas, material interno y externo. Por eso la bendición no solo se ve del interno, se refleja en todos los aspectos. Refleja en el intelecto, refleja en nuestro espíritu, refleja en nuestra alma, refleja todo lo que Dios quiere hacer. O sea, la gente tiene que ver en nosotros la hermosura de nuestro Padre. Y aquí este Padre ahora, fíjese, cambia su rol de esposo. Es el esposo que cambia su rol para bendecir a una mujer que nadie podía rescatarla. Por eso yo les recomiendo, para que ustedes puedan ver cómo el propósito eterno se cumple en nosotros, es cosa que usted lea el libro de Osea. Es un hermoso libro donde ustedes puedan ver cómo esa mujer se corrompe, se vende, se prostituye, y aún así, Osea ama a esa mujer, tiene hijos, al final no sabe si el segundo hijo es de él, el tercero y el cuarto de ocho hombres, y la venden por esclava. Entonces es el rol maravilloso, cómo Dios a nosotros nos rescata del pecado, de perder el objetivo, de perder nuestro propósito. Y cuando redescubrimos eso nosotros, con la vergüenza, y pedimos perdón, incluso si ustedes leen ese pasaje, dice que Dios empieza mismo cerrarle todos los pasos de bendición, porque tanto le ha ido bien que se olvida de su primer marido, y como se ve segura en sí misma, siempre va atrás de su amante, y dice que él le cierra los caminos, y tanto que le cierra los caminos que se da cuenta que empieza a vivir una vida miserable. Y ella dice, me volveré a mi primer marido. Y dice que en ese momento él la lleva al desierto. Y en el desierto le habla al corazón. Esa es la manera como Dios a nosotros nos trata y nos habla. Por eso cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, no tenemos claro, siempre seremos niños. Nos falta aporte, nos falta crecer y todavía nos aventaja las emociones. Y donde nosotros tenemos que trabajar todos los días son básicamente las emociones. Porque las emociones son creadas por Dios para poder sentir su amor, el Espíritu Santo, su hermosura. Pero hay momentos que la emoción nos juega en contra. Porque la emoción nos puede inclinar más lo malo que lo bueno. Y a veces eso nos lleva a la sequedad espiritual. Y en esa sequedad espiritual nos pensamos que porque no lo sentimos, creímos que Dios no está en nuestro asunto. Por eso Dios nos prepara y nos lleva a este hermoso encuentro donde Él nos quiere vestir con ropas distintas. Mire, hay algo profético en esto. Cada vez que usted va creciendo, con los años, Dios va cambiando de ropa en usted. Son diferentes tipos de mantos, diferentes niveles de compromiso. Voy a poner un ejemplo para que me lo puedan entender. Usted no se viste hoy día como bebé. ¿Me entiende? Usted cuando era bebé, usted le ponía en paño, le ponía, a lo mejor si era niñita, un rosado, si era hombrecito, un amarillo. A usted no lo usan un coche ni un charlón, ¿cierto? Sería feo. Cierto que usted estuviera en un coche y le pusieran un gorrito que todavía es un niñito y más encima le pusieran un biberón. Y ya alguien lo estuviera transportando. Y hay muchos hoy día en la vida espiritual que todavía no han podido crecer y que necesitan que le manden su biberón. Todavía creen que le muevan el cascabel para poderlo entretener. Porque todavía no han podido crecer. Son enanos espirituales. Entonces ya debemos dejar de ser niños, como Pablo dice. Ya no podemos volver a la leche, sino ya tenemos que comer comida sólida. Por eso estos pasajes que le hablo, Ezequiel habla que él cubre la desnudez, le ha dado ungimiento, le ha dado un fino vestido de seda bordado. Se dice que este vestido hoy día costaría cerca de 3-4 millones de pesos. Este vestido.
Este vestido costaría entre 3 4 millones de pesos si tuviéramos que usar ese tipo de vestido. Por eso la vestimenta va relacionado con nuestra madurez. La vestimenta va también relacionado con los cambios que nosotros vamos a vivir. Por eso, ¿dónde tenemos que ir trabajando todos los días? En nuestra forma de pensar. Y eso cada día el enemigo, donde más nos ataca, es a través del pensamiento. Y es en el pensamiento donde nosotros vamos a ver nuestra asignación, vamos a ver nuestros cambios y vamos a ver si estamos preparados o no. Voy a poner un segundo ejemplo. Yo tenía un joven que usaba el pelo largo, aquí, se había graduado de ingeniería. Y él pensaba que todavía está en la onda metalero. Y él se había graduado de civil. Y él fue a asumir un cargo, un trabajo. Pero se dio cuenta que todos los que llegaron ahí tenían el pelo corto. Tenía el pelo corto. Y él fue así a lo rockero. O sea, él fue no formal, fue a lo rockero. Claro, él era muy inteligente, había hecho práctica. Pero cuando llegó lo miró el gerente y yo le había hablado, le dijo, ya tú tienes que dejar tu etapa de rockero. Ya esa etapa tú tienes que morir en ella. Y él me dio una explicación que él mismo se trataba de autoconvencer de que podía evangelizar. Le dije, ya tú terminaste esa etapa, ya tú tienes que ahora morir a esa etapa. Pero no lo entendió y se fue. Entonces él dijo así, si me acepta, me van a aceptar con el pelo corto y con los aros. Y con las cosas típicas de negro, todo lo que ustedes saben. Y se presentó el gerente, lo miró, le dijo, ¿tú qué haces aquí? Y le dijo, no, vengo al trabajo. Le dijo, ¿pero tú eres ingeniero? Sí. Y dijo, ¿y dónde estudiaste? Le dijo, estudié en la Universidad de Conce. Miró, le dijo, pero así con esa facha. Le dijo, así no te puedo contratar. Entonces le dijo, mira, ese es el perfil. ¿Cómo no te enseñaron eso? Entonces, ¿qué hizo? Él llegó y se fue molesto. Pero no quedó en ese trabajo. Buscó otro trabajo. Con la misma cosa, lo mismo lo dijeron. Al final lo rechazaron como en 5. Y de ahí se cortó el pelo a media mitad. Pero aún así. Entonces, ¿qué le enseñó en la vida? La vida le enseñó que él tenía que ajustarse a los tiempos. Tuvo que ponerse corbata, tuvo que cortarse de forma normal, sacarse los ridículos aros que tenía, que yo no le podía hacer ridículo porque le provocaba problemas espirituales. y al final hoy día es un hombre maduro, no le voy a decir el nombre de él para no crear susceptibilidad. Pero ahora es un hombre de bien. Entonces entendió que nosotros tenemos que ir cambiando. Nosotros tenemos que ir creciendo. Nuestras vestimentas igual van creciendo. Vamos a ir a Levítico 21:13. Levíticos, capítulo 21. Versículo 13. Dice, tomarás por esposa a una mujer, ¿cómo es? Virgen. La iglesia hoy tiene que tener virginidad. Ese texto ustedes pueden predicar. Pero hoy día la iglesia, alguna iglesia, han fornicado intelectualmente, se han prostituido con el sistema y no son vírgenes. Pero aquí el texto, la santidad del sacerdote, que el traje que representa la iglesia, y que al mismo tiempo la mujer que representa a la iglesia tiene que ser, ¿qué? Virgen. Entonces, esto
lo podemos relacionar con Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Entonces hay una relación, se fija, entre el novio y la novia. Hay una relación. La novia tiene que ser virgen. Y este es el carácter. Este es el carácter espiritual de nosotros. Nosotros, como hijos del Señor, tenemos que tener una virginidad. Nuestros corazones no pueden estar contaminados. Por eso algunos han tenido sexos espirituales con Egipto, con griego, con Babilonia, con el mundo. Eso representa. Algunos ya han tenido relaciones con los políticos. Hoy incluso hay iglesias ya que están creando partidos políticos. Está entrando el concepto, mire, el concepto de reino se está dejando de lado. En vez de tener una teocracia, hoy vemos en la iglesia, igual que los griegos, una democracia. En el reino no existe democracia. En el reino existe la teocracia. Entonces, por eso se ha prostituido, ha tenido relaciones espirituales. Y el sistema del mundo lo ha corcomido. Por eso estas personas no son útiles, esto enfatiza, no son útiles al propósito eterno de Dios. Y cuando digo que no son útiles al propósito eterno de Dios, o sea, para el plan efectivo de Dios, que los va a usar en este tiempo, esa gente no es efectiva. No quiere decir que no sean salvos. Pero para el plan eterno de Dios no son tomados en cuenta. ¿Me explico? O sea, vamos a ver gente en la iglesia. Son salvos, pero no van a cumplir los roles espirituales del reino, porque tienen que tener cierta exigencia. Y esta gente será excluida del uso de Dios para recibir la mayor recompensa. Vamos a Mateo 25. Voy a Mateo capítulo 25. Ustedes conocen bien la historia de las vírgenes. Entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, justamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Se fijan? Las dos se durmieron. Y a la medianoche, fíjense, ahí está el concepto de la medianoche, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. El verso 6 refleja el gran avivamiento. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué relación tiene? La relación tiene básicamente al propósito eterno. Por eso, estas representan las concubinas. Hay una esposa y esas son que
las vírgenes prudentes y las insensatas. Entonces, todas deberían ser vírgenes, todas deberían ser libres de mancha, pero algunas proceden del mundo, algunas tienen el sistema religioso. Eso habla aquí. Voy a ver otro texto, 2 de Corintios capítulo 11. Según de Corintios 11:2. 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces nuestro Dios es celoso. Dios nos lo quiere, Él quiere a todos nosotros solo para Él. Somos para Él. No podemos compartir este corazón con otros dioses. Entonces aquí vemos que Dios es celoso con nosotros. Y Él nos quiere desposar solo para su esposo. ¿Se fija? Es el plan maravilloso de parte de Dios. Pongan otro aspecto que vamos a ver. Los cambios del vestuario. Vamos a ver los cambios del vestuario. Entonces, para poder adornar, el texto es 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. Es el texto, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Como Dios nos ama celosamente. Entonces, para poder adornar a su novia con vestido y belleza y gloria, Dios nos llama en primer lugar para que nos deshagamos de nuestros vestidos manchados. Lo primero que tenemos que soltar son nuestros vestidos manchados. Entonces, ¿qué representa estos vestidos manchados? Representa la naturaleza adánica. Eso representa. El cambio de revestirnos significa matar el viejo hombre con todas sus tendencias pecaminosas y ponernos del nuevo hombre. Entonces el viejo hombre está manchado. Es la naturaleza adánica. Voy a ver dos textos. Génesis 35. Génesis 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, esto es un aspecto profético. El aspecto profético es que nosotros tenemos que soltar todas aquellas cosas que nosotros en algún momento hemos dependido. Nuestra antigua forma de ver la vida a través de los sentidos. Todo lo que es adánico hoy día en el reino no nos sirve. Y vamos a ver lo que dice el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 5. Dice, Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, que eran ángeles también, dijo, quitale esas vestiduras viles
Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, todo lo asqueroso lo sacó ahí el ángel. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba ahora en pie. La mitra es un turbante que tenía en su cabeza. Por eso es tan importante despojarnos de lo adánico. Voy a un tercer texto, Levíticos 13, Levítico capítulo 13, versículo 52. Mire lo que dice. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero que hubiese tal plaga, porque la lepra maligna es, al fuego será quemado. Entonces, la ropa de Adán está llena de lepra. Por eso la lepra representa el pecado. Y todo lo que esa ropa estaba contaminada con sangre, había que eliminarlo. ¿Cómo se eliminaba? Quemándolo. Por eso la naturaleza pecaminosa hay que destruirla. Porque son vestimentas de injusticia. La vestimenta de injusticia, nosotros tenemos que abandonarla. En el Nuevo Testamento establece un paralelo al cambio de la vestidura, donde Pablo en las cartas, él exhorta y nos dice que nos quitemos del viejo hombre y ponernos ropa nueva. Entonces son los textos que comenzamos a leer al comienzo, ¿se acuerdan? De Efesios 4:22 y Colosenses 3:8. Entonces hay un orden. O sea, ¿cuál es el orden? El orden para yo recibir la vestidura nueva, tengo que despojarme ¿de qué? De las vestiduras viejas. Tenemos que sacarnos el viejo hombre. Nuestra naturaleza adánica, antes que ponernos lo nuevo, para podernos vestirnos del nuevo hombre, que es la naturaleza de Cristo. Pero muchos quieren usar la naturaleza adánica y más encima ponerse la ropa nueva de Cristo. Eso no se puede permitir. Y la Biblia, el apóstol Pablo es enfático. Por eso nosotros tenemos no solo que cortar lo malo, sino que tenemos que abandonarlo. Nosotros tenemos que abandonar lo viejo, la vieja forma de vivir, los viejos caminos, y tenemos que reemplazarlo con nuevos hábitos, con nuevas prácticas, con ejercicios que emanen en el nuevo hombre. Por eso esto es una educación nueva, por así decirlo. Y toda esa forma es nuestra forma de proceder, de vivir. Por eso lo sucio de los vestidos deben ser quitados. ¿Entiende? Vamos a ver un tercer punto. El lavado de los vestidos. En el Antiguo Testamento revela el pensamiento de cambiar los vestidos sucios. También hay dos aspectos. Por un lado, quemamos los vestidos y por otro lado, lavamos los vestidos. ¿Cuál es la relación o se contradice? Esas son preguntas que vamos a responder. Si a mí me dice que tengo que quitarme el vestido y después me dice que me tengo que lavar, ¿cuál vestido tenemos que lavar?
Entonces, vamos a ver tres textos. Y anótenlos, por favor. Uno está en Génesis capítulo 49, verso 11. Los voy a mencionar. Levíticos 6:27 y Hebreos 9:22. Entonces voy a comenzar con el 49:11. Dice, atando a la vid su pollino y la cepa el hijo de su ana, y lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva en su manto. Dice, y la cepa del hijo de su ana lavó el vino de su vestido y la sangre de uva su manto. O sea, en otras palabras, ese vestido se manchó. Voy a Levíticos 6:27. Dice, todo lo que tocare su carne será santificado. Si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Aquí habla de lavado. Y Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, vamos a relacionar esos tres textos. ¿Qué conexión nos da el lavado y la sangre? En primer lugar, el significado es lavarnos con la preciosa sangre. De la misma forma en que Judá lavó su vestido con la sangre de la uva, así nosotros debemos lavarnos de nuestros pecados. Entonces, la pregunta que hacemos es esta. ¿Por qué entonces Dios no nos dice en alguna escritura que nos quitemos nuestros vestidos sucios cuando en otras nos dice que nos lavemos? ¿Cuál debemos quitarnos y cuál debemos lavarnos? Y hay una gran diferencia. La diferencia está en estas palabras, y tengan cuidado cuando lean. Una es pecado y la otra es pecados. Hay una que es singular y la otra es plural. Entonces, el cambio de vestimenta representa dos facetas de la salvación. Por eso, pongan atención, pongan cuidado lo que estoy hablando. Uno es pecado y otro es pecados. El cambio de vestimenta, lavar los vestimentas, representa dos diferentes facetas de la salvación. Por un lado, el cambio de vestimenta indica nuestro alejamiento del pecado. Nos alejamos de todo lo adánico. Y en el otro, el lavado de nuestras vestiduras significa la limpieza de pecado. ¿Me entienden? Hay una naturaleza que es adánica. Y la otra son los errores o actos que cometemos día a día. A veces nos enojamos, a veces discutimos, a veces peleamos. Esas cosas nos tenemos que ir lavando todos los días. ¿Se fija? Porque nuestra vestidura se salpica. Esas son las cosas, porque a veces estamos enojados, nos vamos a enojar, nos vamos a calentar. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza humana. Entonces ahí no tenemos que ir lavando para que nuestras vestiduras no queden manchadas y sucias.
Cuando nacemos en este mundo, nacemos con una raza adánica, con esa vestimenta. Todos recibimos esa naturaleza. Y la Biblia la llama el viejo hombre. Entonces, el viejo hombre, ¿qué es? La naturaleza del hombre. Eso ténganlo claro los predicadores, ténganlo claro los evangelistas, los profetas, los maestros. Y dentro del viejo hombre, la vieja naturaleza recibe la ley del pecado. Es un sistema. Por eso habla de pecado, es singular. Cuando el viejo hombre actúa, comete acciones que son injustas y son cosas conocidas. Aquí son pecados. ¿Cuáles son los pecados? A veces estamos enojados, discutimos con los hijos, discutimos con la esposa, discutimos alrededor. De repente nos emerge una rabia. Hay disgusto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Rápidamente tenemos que lavar, ¿qué? Nuestros vestidos. Porque está salpicado, ¿me entiendes? Eso tenemos que lavarnos. Pero esa vestimenta es la nueva. Pero también se ensucia. Por tanto, los pecados es la manifestación externa que emana de la ley del pecado que habita en nuestra carne. Por eso el pecado, ¿sí?, en términos singular, es la antigua naturaleza. Y los pecados son nuestras acciones antiguas. Vamos bien, me van entendiendo, ¿cierto? Tenemos un problema por partida doble. ¿Por qué? Porque nacemos con un ropaje de esa naturaleza caída adánica que tenemos que despojarnos, nos ponen otra, pero se mancha. Y se mancha ¿por qué? Por lidiar con nuestros actos de todos los días. A veces sin querer nos salen palabras, a veces sin querer nos salen maldiciones cuando no deberían salir. Entonces cada día eso tenemos que irla ¿qué? Mejorando, limpiando. ¿Se fijan? Por eso nuestras acciones son a veces equivocadas. Y como está equivocada, nuestra dirección también está equivocada. La raíz del pecado todavía está en nosotros. Está en nuestra naturaleza. Y para que Dios nos pueda apartar nuestro continuo pecar, o sea, nuestros pecados, Él tiene que tratar con nuestra naturaleza. Con la parte pecado. Por eso dijo Él, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Cuando dice santifícanos, límpianos. Es un agua. La palabra nos limpia. ¿Va conmigo? Entonces, tan importante esto, porque cada día debemos nosotros mirarnos, analizarnos. Por ejemplo, cada noche usted tiene que hacer una evaluación de su vida. Si se enojó, se molestó, se fue acostado enrabiado, no se está acostando con su esposo o su esposa, se enojó con un hijo, pasó malos ratos, se angustió, se deprimió, perdió el objetivo, se desalentó, perdió la fe. Usted tiene que hacer una evaluación. Porque al otro día usted va a estar manchado. Imagínense si todo el día usted no se saca la camisa, los hombres. Todos los días nos sacamos la camisa. Después de 3 meses, ¿cómo va a andar esa camisa blanca? Ya no hace camisa blanca, sea cuadrillada. Sí. Por eso es importante, se fija, tenemos que lavarnos. Y eso que cada vez es la mugre de la vida, lo que salpica, va tapando lo radiante.
Y eso radiante va perdiendo el brillo en nosotros. Porque el sistema, nuestra naturaleza, la va contaminando. Vamos a ver dentro de este punto un subpunto. La cruz y la sangre. Por medio de la cruz de Cristo, Dios lidia nuestros pecados, singular. La cruz de Cristo lidia con nuestros pecados, singular. Pero por medio de la sangre, Dios lidia nuestros pecados, plural. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todos esos pecados. Es por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos aparta del poder del pecado. O sea, la cruz tiene poder para apartarnos del pecado. Por eso la cruz para nosotros es el antiguo hombre. Entonces, todo aquello que servíamos al pecado, todo aquello que vivíamos bajo el mundo del pecado, bajo la ley del pecado, ¿dónde tenemos que hacerlo? Crucificarlo. Eso tenemos que crucificarlo. El pecado ya no nos manda. Antiguamente teníamos vicio, pero ya lo entregamos a la cruz de Cristo y ahora, como la cruz de Cristo, eso está en la cruz de Cristo, ahora esas cosas a mí no me dominan. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 6 y 8. Sabiendo esto, dice el apóstol Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Se fija? Ahí está clara la relación con la cruz de Cristo. Entonces, el viejo hombre no puede ser, mire, escuche bien, esto es importantísimo. El viejo hombre no puede ser educado, renovado, lavado, reparado. Tiene que morir. Esa antigua naturaleza no se puede reparar. Esa antigua naturaleza representa todo lo adánico. No se puede reparar, no se puede educar, no se puede lavar. Por eso nosotros necesariamente tenemos que nacer con una nueva naturaleza. Y para eso tenemos que morir. Porque si no, vamos a ser controlados. Y si somos controlados por esa naturaleza, bueno, indudablemente que el que va a gobernar con esa naturaleza es Satanás. Por eso, de la misma manera que recibimos la naturaleza adámica al nacer, es por medio de la muerte que nos libera de ella. Entonces, nosotros ya tenemos que morir aquello. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Romanos 6 nos dice que el viejo hombre murió con Cristo. Puesto que estábamos con Él justamente crucificamos, aceptamos esos eventos, lo aceptamos en fe, morimos con Él. De esa manera morimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cambiamos totalmente nuestras vestiduras. Y esa vestidura se llama vestidura de redención. Se fija, tenemos una nueva vestidura, pero esa vestidura se llama redención. Alguien nos quitó la culpa, nos quitó el pecado y ahora nos ponen una nueva vestidura.
la vestidura de redención. Y gracias a la sangre de Cristo ahora, resuelve el problema de nuestros pecados ante Dios. Vamos a Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se fija? Romanos capítulo 3, verso 25. Entonces, por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, somos perdonados, somos lavados ante los ojos de Dios. Cada acto pecaminoso de nosotros que hayamos cometido, Él nos lava y nos limpia. Entonces ya Dios no nos hace responsable a nosotros de esos pecados. Porque Cristo ha pagado la penalidad de esos pecados. Somos lavados de las vestiduras. Y ahora nos ponen una nueva vestidura de la redención. Tenemos esa nueva vestimenta, y esto es lo hermoso, que el Padre nos ve como ve a su Hijo Jesucristo. Así Él nos ve. Entonces, no, esto para ella, terminando esta clase, como ustedes pueden ver, el Señor ha resuelto, nuestro Padre ha resuelto este problema de pecado y los pecados. Él ha resuelto la naturaleza de nuestro pecado. Por eso, Adán no solamente son nuestras acciones, sino también lo malo que somos nosotros. ¿Me entienden? Cristo resolvió el problema de la naturaleza interior y de lo malos que éramos nosotros. Todos nosotros nacemos de maldad, somos malos. Ante Dios nos ve malos. Y la única forma de salir de lo malo es poniendo esa nueva naturaleza. Por eso Él ha perdonado nuestras acciones pecaminosas por medio de la sangre de Cristo. Él lavó nuestra vestidura. Ahora lavó nuestra vestidura. Nosotros tenemos que cuidarnos de no mancharla. Y si la salpicamos, tenemos que confesar vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis limpiados. Y es por medio de la sangre de Cristo que somos una vez más perdonados, somos justificados y somos santificados. Por eso, una vez más, voy concluyendo. Por medio de la cruz, la vieja creación de Adán termina. Y ahora nosotros somos hechos nueva criatura. Por tanto, la salvación de Cristo es algo totalmente completa. Porque resuelve el problema de la naturaleza y resuelve también los actos pecaminosos de nosotros. ¿Se fija? Por eso aquí nos vemos que la psiquiatría no puede cambiar esos hábitos. ¿Se fija? Incluso la psicología no puede cambiar esos hábitos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, o sea, la ropa es algo espiritual que solo Cristo tiene que darnos. Y esas acciones ahora es santificada, lavada por su sangre. Por eso la salvación de Cristo es completa. Amén. Qué maravilloso. Se fijan, ¿no es que es lindo poder ver la vestimenta de ese aspecto profético? Porque podemos ver la vestimenta, que no es solamente cuando vemos colores aquí, la vemos de esa manera, la podemos tomar literal, no vamos a entender absolutamente nada. Pero cuando vemos el plan redentivo a través de la vestimenta, vemos el tremendo propósito de Dios. En la clase anterior yo les dije, ustedes pueden ver
sus vestimentas. Algunos le llaman los hechiceros, brujos, este tiene un karma, o este tiene un color, pero tus vestimentas están puestas. Y los brujos hechiceros lo pueden ver. Gente del mundo espiritual los pueden ver. Ellos pueden ver tus vestimentas. Como César bien lo escribe ahí, el aura. Por eso ven colores. Ven oscura, amarilla, roja, rojo intenso. Eso lo pueden ver. Pero eso está ya reflejado en la escritura. ¿Se fija? En relación a lo que hemos hablado de las vestimentas, ¿hay alguna pregunta en relación a esto que no le haya quedado claro, pero que haya sido claro? Si tiene una pregunta en relación a esto, lo que hemos hablado, ¿o quedó claro? Sí, quedó claro, muy bien. Entonces, hoy hemos visto la clase anterior, las vestimentas del sacerdote. Hoy vimos las vestimentas de la novia. Y vamos a seguir viendo. Por eso ustedes tienen un tremendo propósito de Dios. Por eso estas preguntas son tan cruciales. Porque cada vez que usted va madurando, hay un nuevo manto que se va soltando sobre usted. ¿Se fija? Hay nuevos poderes que se van soltando sobre usted. Por ejemplo, la ropa, yo quiero decirle esto, por ejemplo, los magistrados, los carabineros, los oficiales, para que vayan entendiendo ustedes, no pueden vestirse con qué sé yo, con zapatilla, con polera. Un magistrado usted nunca lo va a ver con polera. O un marino con qué, con corbata. Al menos que sea una vestimenta ¿cuánto que se llama? De galas. Pero para ir a pelear no puede vestirse de esa manera. Entonces, como podemos ver aquí, está bien clasificado. ¿Sí? Una consulta. Usted más adelante va a hablar de las vestiduras como Efesios 6, de la armadura. Eso ya la tocamos en las clases anteriores. Ay, aquí yo no estuve, perdón. Esa la tocamos. Esa la tocamos justo cuando vimos guerra espiritual. Te la voy a buscar y te la voy a mandar. ¿Ya? Ya. Sí, Paulita. Porque iba a preguntar algo. Sí, Paulita. Abre Ricardo, ahí sí. Ya. Romy, ¿tienes alguna otra consulta? No, Pauli, gracias. Ya. Es que me quedé pensando en esto de que todos nacemos con la condición adánica, ¿verdad? Eso independiente de la circunstancia en que hayamos nacido. Independiente. Es que porque pensaba, por ejemplo, en dos personas que han recibido a Cristo en su vida, que se casan, ¿no es cierto? Y que conciben un hijo. Ese hijo igualmente tiene que pasar por todo el proceso. Todo el proceso. Él viene con esa vestidura adánica. Decía Wesley así. Decía un niño rubio, de ojitos azules, ya gordito, que sonríe. El más bello niño ya es una grasa, dice, endemoniada con todo el mal que está en su corazón. Por tanto, nos está diciendo que ese niño necesita ser redimido. Ya. Todo eso se debe, o complementar un poquito lo tuyo, Paulita, sí. Eso se debe más que nada que la salvación es personal. Por eso uno debe pasar el proceso de forma individual, independiente de que uno haya nacido en un matrimonio como cristiano, corresponde, con padres que hayan recibido, claro, completamente. Por la salvación es personal, independiente de ese origen, uno debe pasar todo el proceso de limpieza. Eso. Claro, sí, porque uno lo ve en sus propios hijos. Eso. Que los hijos son como inclinados al mal. Claro, nacemos eso, nacemos así. Por eso hay una maldad, que nacemos con eso, somos inclinados en lo malo. Estamos hechos, lamentablemente, con esa gran infección.
Pero la cura es la sangre, la cruz de Cristo. Amén. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Muy bien, mi querido. Voy a orar entonces al Señor, agradecer por todos ustedes que han tenido la paciencia de escucharme. Padre, yo doy gracias en esta hora. Bendice cada uno, Señor, esta clase. Y que realmente podamos poner en práctica el tremendo privilegio que tenemos todos de poder entender la redención, de poder entender lo que significa el rescatador, de poder entender las vestimentas viles, las vestimentas asquerosas, pero las hermosas vestimentas de gala y de ropaje nuevo. Señor, haznos grandes para poder cumplir el propósito eterno tuyo. Glorifícate, Señor. Doy gracias por esta palabra. Por medio de Cristo Jesús los bendigo a todos. Amén y amén.